Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a estas sesiones que arrancan hoy, precisamente, de webinars organizados por FITS, the Future Innovation Tailor-Made School, junto con el Innovation Lab del IED, del Instituto Europeo de Diseño. FITS es una iniciativa del Instituto Europeo de Diseño que crea formación y experiencias transformadoras a medida para empresas y universidades centradas en la innovación. Hoy arrancamos con un webinar bastante especial por el momento que estamos viviendo. Tendremos la compañía de Marc Guitart. Marc es el CEO de Barcelona y hoy nos va a hablar un poco de qué es la comunicación entre marcas, consumidores, en los momentos en que estamos viviendo de esta supuesta nueva o de esta nueva normalidad que nos está afectando a todos, obviamente. Marc, si te puedes... ahí Buenas está. tardes, Joao. Hola, Marc. ¿Cómo estamos? Todo bien. Un placer poder colaborar aquí con IED y con FITS en esta nueva andadura, con esta nueva presentación, esta nueva web. Y nada, un placer para mí poder presentar este webinar relacionado con todo el tema de marca y cómo gestionar y comunicar estas marcas en estos nuevos escenarios que se nos presentan. Vale, genial. Os comento que al final del webinar vamos a tener una pequeña sesión de Q&As en que podéis hacer preguntas. Tendréis que seleccionar en el panel de chat todos los panelistas y participantes para que podamos ver las preguntas. Y a partir de ahora os dejo con Marc, que seguramente será un webinar estupendo. Nos vemos en un momento. Gracias. Muchas gracias, Joao. Un placer. Un placer poder colaborar con FITS. Y bien, el objetivo de este webinar es poder contextualizar y poder dar un poco a luz a un poco en las tendencias y un poco hacia dónde debemos encaminar la comunicación de las marcas y entender la relevancia que van a tener las marcas, sobre todo en este contexto actual y también en la nueva realidad post-COVID-19. La presentación está dividida en tres grandes apartados. Uno es más basado en temas de datos, de evidencias, que un poco los diferentes estudios que vamos recibiendo y que vamos analizando y que estamos trabajando en ellos, pues creemos que pueden marcar un poco las directrices. Una segunda parte que os voy a hablar un poco más desde la experiencia que tenemos en nuestro caso como agencia de diseño en Barcelona, tanto lo que podemos estar viendo y trabajando en España, pero también desde aquí, desde Londres, en nuestra agencia del Reino Unido, también ver por dónde se están encaminando ciertos criterios de comunicación de marca. Y finalmente, pues marcar básicamente los tres desafíos, las tres tendencias más claras que entendemos que tienen que tener y que, bueno, espero que os pueda servir tanto emprendedores, diseñadores, empresarios, marcar un poco las pautas a trabajar, sobre todo a nivel corporativo. Me permito iniciar con una frase, con un slide que sobre todo en la gestión de marcas en el Reino Unido muchas veces lo estructuramos como una de las premisas al diseñar cultura de marca, donde el cambio es bueno, pero la transformación es mejor. Estos días seguramente todos ya empezamos a estar bastante saturados de información sobre cambiar, los nuevos cambios, la nueva normalidad. Bueno, yo creo personalmente y todo eso lo tenemos que empezar a dejar un poco aparte, tenemos que empezar a saber analizar correctamente la realidad y en este caso, obviamente, como diseñadores, con actitud de diseñadores, debemos entender que muchas veces los cambios drásticos tampoco conllevan una trazabilidad de experiencia de marca satisfactoria y tenemos que contemplar que muchas veces el transformar mensajes, evolucionar con los mensajes, ser sensibles a nuestro entorno y a nuestros contextos y nos harán madurar
mucho más y ajustar y modular exactamente el mensaje para nuestros usuarios. Más adelante lo veremos, sobre todo en esta nueva tendencia que tenemos que estar trabajando y elaborar como las Smart Brands, ¿no? Marcas con mucha más sensibilidad y marcas que tienen una parte actitudinal muy importante. Los datos, las evidencias que podemos contrastar a fecha de hoy, básicamente las podríamos sintetizar en 3 grandes áreas. La primera de todas es que el canal digital ha tenido una relevancia notoria, y si antes ya hablábamos de que era importante, hoy en día se ha evidenciado que es el único canal con el que durante todo este lockdown hemos podido tener un contacto directo con nuestro cliente. Por tanto, hemos de entender que todo el contenido digital es el que nos permite acercarnos a la gente real. O sea, es una dicotomía, pero la parte digital es la que nos ha acercado a la parte más humana. Y según datos de Sprout Social, esta información entendemos que es más satisfactoria y es más que nos puede enganchar mucho más cuando básicamente se está trabajando a través del canal del vídeo. Otro elemento que también vemos claramente es que hay una nueva categorización de los servicios y de las marcas en el mercado. Las barreras cada vez están mucho más difusas. Todo el tema de los supermercados, de la comida, la farmacia, las bebidas, el entretenimiento, la salud, están creciendo, y muchas marcas que no eran propias o especialistas de este sector están derivando o están enfocando hacia este sector. En cambio, todo el tema de restaurantes, belleza, automoción, servicios financieros, las organizaciones no gubernamentales han perdido muchísima presencia, y aparte tienen que en muchos casos transformar sus discursos para acercarse a un mensaje que realmente sea mucho más creíble y mucho más útil para la sociedad. Por tanto, estas barreras sí que nos llevan muchísimo a trabajar, sobre todo en categorización de marcas y en categorización de servicios y de productos, en buscar nuevas líneas donde no todo esté tan marcado como estaba con anterioridad al COVID. Y una tercera premisa sería que les demandamos a las marcas que tengan voz, que es que en realidad no tenemos que no seguir con una actividad comercial que aquí, por ejemplo, en el Reino Unido se denomina como el Go Dark, como ha hecho, por ejemplo, John Lewis, o como ha hecho Coca-Cola, que en las primeras semanas hacían ver que el tema de la crisis no iba con ellos, no había esa sensibilidad y había un discurso meramente mercantilista. Y esa parte sí que se ha penalizado, o sí que no nos ha permitido engancharnos con la cultura corporativa. Por tanto, sí que queremos oír ciertas marcas, supermercados, marcas sobre todo relacionadas con el sector de la farmacia, marcas basadas en el sector de entretenimiento. Sí que queremos oír directamente cómo están gestionando estos puntos, pero otras marcas de otros sectores sí que entendemos que está bien que quizás nos expliquen lo que hacen, pero no que en todo caso nos aconsejen, porque no pasan a ser creíbles. Entonces, esos 3 puntos yo creo que serían los más importantes: la parte canal digital, la parte de la categorización, donde descubrimos nuevas maneras de categorizar, y después toda esa parte de tener una voz. No he puesto la palabra comunicar porque precisamente lo que es importante en tener voz es cuál es nuestro posicionamiento. También debemos entender que en este nuevo contexto tenemos que jugar y modular muy bien el mensaje, en que los usuarios quieren saber qué hacemos, pero no les debemos explicar exactamente en qué los vamos a poder ayudar, en qué los vamos a poder vender, qué es lo que les vamos a poder ofrecer. Ese es el punto que es crítico. Yo creo que sí que valoramos de las marcas que nos expliquen qué están haciendo para sus empleados, qué están haciendo para sus clientes, qué política de pagos, qué política de fidelización tienen con sus proveedores. Esos mensajes sí que agradecemos, pero en ningún caso en esta situación que hemos estado viviendo aceptaríamos el mensaje mercantilista.
Bien, una marca en realidad es la intersección entre una promesa que da una determinada marca, una determinada empresa, y una expectativa, que es la que esperamos nosotros como usuarios. En este nuevo contexto, esta promesa obviamente se tiene que redefinir, esta promesa se tiene que modular y adaptar y transformar a la realidad que vivimos, a la realidad social, cultural, tecnológica, geográfica, demográfica, importantísimo que se estructure muy bien en ese ámbito. Y eso va a conllevar, obviamente, que nuestras expectativas también sean otras. Estas expectativas van a variar y estas expectativas y estas necesidades que tenemos también van a ser totalmente diferentes. Por tanto, remodular esta relación es muy importante para establecer un buen criterio de comunicación. También tenemos que partir de que la idea de que el activo más importante que tiene una empresa obviamente es su marca. La marca es el elemento que debemos cuidar y que debemos invertir muchísimo en ellos. Es importantísimo entender que una marca no es un, no es un elemento que debemos cuidar constantemente, es un elemento que nos estructura toda la comunicación, es un elemento que nos estructura toda la cultura corporativa y realmente es una inversión siempre trabajar con la marca, porque nos establece los criterios de crecimiento y nos establece también los criterios que entendemos que son los apropiados para relacionarnos con nuestros usuarios. Por tanto, cuando muchísimas veces como diseñadores se nos requiere para solucionar pues determinados problemas o determinadas oportunidades que detecte el mundo de la empresa hacia los diseñadores y que se nos requiere por puntos específicamente técnicos, en este caso yo creo que tenemos que invertir completamente la pirámide y mostrar la grandeza y de las soluciones que puede aportar el diseño al mundo empresarial. Sobre todo es empezar a trabajar muchísimo en cultura, empezar a trabajar en discursos de cultura corporativa. ¿Cómo diseñamos esa cultura? Posteriormente, cuando lo tengamos muy bien definida, porque es un poco la realidad en que nos encontramos nosotros con nuestros clientes, ya estructuraremos después todo el tema de la estrategia. Y cuando ya tengamos muy claro cuál es nuestra cultura y cuál es nuestra estrategia, ya empezaremos a realizar toda la serie de soportes y gestión de la marca que conlleve y que requerirán pues, de especialistas de cada área para solventarla de la manera más satisfactoria. Pero pensar que a través de las herramientas llegaremos a un mensaje de cultura corporativa interesante o atractivo es empezar precisamente la casa por el tejado. Se tiene que trabajar la marca desde un aspecto de cultura, después desarrollar estrategias en cada una de las áreas que estimemos oportunas para después ofrecer correctamente cada una de las acciones que se estimen adecuadas para solventar cada uno de los intereses que tengamos con nuestros productos. Tener muy claro de que basarnos en que un logo no es una marca, un logo es pues bueno, más o menos una representación gráfica más o menos lograda y que bien, tiene una serie de atributos formales o cromáticos que nos pueden interesar, pero no es para nada suficiente. También tenemos que tener muy claro que una marca tampoco es una identidad. O sea, no tenemos que trabajar puramente en el factor identidad. Sí, es una parte de la estrategia que es importante, pero eso no nos ayuda a generar cultura. Tenemos que entender que una marca es un sentimiento. Es un sentimiento que tenemos sobre un producto, sobre un servicio o sobre una organización. Y ese sentimiento lo tenemos que estructurar muy bien. La parte más de identidad, pues sí, sería un aspecto más racional, sería más un aspecto que entendemos ajustado a nivel cerebral, pero realmente una marca, cuando tenemos una conexión completa con una marca, es precisamente algo que sentimos, algo que nos implica. Y estas marcas, obviamente, son las que nos hacen definir qué relación vamos a establecer con ellas. Y esto, honestamente, va más allá de cualquier sector de actividad, va más allá de cualquier relación que tengamos con un tipo de cliente, si es un cliente prescriptor, si es un cliente final. Siempre una marca tiene que estar vinculada, atada
a una serie de parámetros vinculados a la emoción. Tenemos que reafirmar, o en este contexto todavía nos subraya más, que la gente no quiere comprar nuestros productos ni quiere comprar nuestros servicios. De inicio la gente no quiere nada de las marcas directamente como transacción económica. Lo que queremos es, pues eso, perder peso, sentirnos inteligentes, pasar tiempo con la familia, llegar a casa a tiempo, dormir bien, comer bien, estar guapos, estar saludables, ser felices, tener buenas relaciones. Eso es lo que queremos en nuestro día a día. No vamos pensando constantemente en una marca, en un criterio comercial. Ese es el mensaje que tenemos que saber transmitir como marcas, ¿no? Por tanto, sí que nos permite definir que una marca es tan buena como las experiencias que te permite disfrutar. Si una de esas experiencias es acorde con nuestras necesidades, seguramente nuestra capacidad de enganche, fidelización y seguimiento con esa marca será mucho más alta y que nos permitirá seguramente gestionarlo de una manera mucho más certera en el tiempo y en diferentes contextos, que es una de las premisas que siempre nos tenemos que marcar cuando estructuramos un mensaje corporativo. Las marcas también debemos estructurarlas de esta manera, como concepto general, como concepto de cultura empresarial, porque nos permite educar no tan solo al cliente. La marca realmente es un canal potentísimo para conectar con nuestros proveedores, con nuestros partners. También una marca potentísima lo que hace es enganchar y conectar con su equipo. Es marcar muy bien ese criterio. Por tanto, la capacidad nuclear que tiene una marca en su ámbito de relación, tanto a clientes como a proveedores, como a equipo, es importantísima. Y cuanto antes la tengamos muy bien definida, cuanto antes sepamos qué canales debemos estructurar bien, qué peculiaridades son esas que debemos destacar y que nos hacen coherentes, tener un mensaje de impacto y que nos hace diferentes, únicos, memorables, ese es el punto en el que debemos estructurar y que debemos ser muy coherentes en explicarle en cada uno de los canales y cada uno de las patas que conforman una empresa. La rotundidad del mensaje de sin una buena marca no existe es una evidencia también basada en datos. Recientes estudios, por ejemplo, en España decían que más del 85% de las marcas de cualquier sector, si desaparecieran mañana, iríamos a comprar y no nos daríamos cuenta. O sea, no percibiríamos que esa marca es otra o que han cambiado. No, porque quiere decir que no tenemos ningún tipo de emoción ni de vínculo. En cambio, sí que si notáramos que una de esas marcas en que nos sentimos plenamente identificados, ya sea por trayectoria, por afinidades, por mensaje, sí que lo podemos notar. Eso solo sucede en un 15% de los casos. Por tanto, tener muy claro siempre en este mensaje de que una cosa es lo que la gente piensa, otra es lo que sentimos y otra es lo que hacemos. Por tanto, muchas veces como diseñadores tenemos que poner un poco en remojo y tenemos que poner ahí un poco en espera todo lo que son los datos, ¿no? Bueno, los datos nos sirven para empezar a articular mensajes coherentes con una realidad y con un contexto, pero a la vez el poder como diseñadores que tenemos es de saber transformar esos datos en unas realidades que generen una empatía y un enamoramiento con las marcas. Por tanto, tener muy claro, una cosa es lo que pensamos, otra es la que sentimos y otra es cómo actuamos. Por tanto, cada una de ellas tiene sus fases. Y bien, eso es lo que hacemos en Brancelona, en nuestra actividad en el día a día. Cuando generamos una marca o estructuramos una marca, básicamente tenemos 3 campos de juego que debemos trabajar debidamente. Uno de ellos es el factor espacio. Hay un factor espacio que debemos empezar a estructurar las marcas, que es básicamente en 4 ejes. En el eje visual, en el eje verbal, en el sensorial y en el actitudinal. En el visual, obviamente, pues es todo lo que depende de la forma, color, estructura, arquitectura, que nos hagan más o menos atractivos con el mensaje visual que tenga la marca. Dirección de arte, códigos cromáticos, paletas, materiales, todo eso es el universo que hay alrededor del visual. En el tema verbal,
es cuando ya empezamos a estructurar todo lo que son los namings, los claims, los leitmotiv, los taglines, todas esas palabras, esos elementos que nos sirven para entender qué dicción, qué musicalidad, qué palabras usamos, con qué lenguaje, con qué tono, con qué énfasis, para empezar a generar una parte de la experiencia. Muchas veces entendemos que una marca es eso, ¿no? Un mensaje gráfico y una palabra. Bueno, eso es un gran error porque, como veis, sería el 50% de los ejes del espacio. Y en realidad, con los pasos que veremos después, pasaría a ser menos de un 30% de lo que es una marca. Otro eje que es muy importante es el sensorial. El sensorial es todo lo que va relacionado con materiales, todo lo que va relacionado con estímulos sonoros, estímulos olfactivos, de gusto, todo lo que genera una atmósfera alrededor de una ambientación de marca. Y finalmente el actitudinal. El actitudinal es cómo nos posicionamos, cómo tenemos voz, como decíamos al inicio, qué voz tiene esta empresa, qué políticas de co-branding, qué iniciativas sociales tenemos, qué iniciativas culturales, cómo nos posicionamos, qué política de sponsorship tenemos y estructuramos y lanzamos como mensaje. Este eje, el actitudinal, precisamente en este nuevo contexto es el más importante. Es el más importante, porque a partir de la actitud y de la comunicación que tengamos con nuestro entorno, vamos a generar muchas afinidades. Otro elemento que tenemos que controlar y estructurar bien ya no es el factor espacio, es el factor tiempo. Debemos entender que las marcas tenemos relaciones con ellas en el antes, en el durante y en el después. No solo en el durante, no cuando tocamos un producto, no cuando tenemos un contacto en una tienda, solo en ese momento tenemos una relación con la marca. No, para llegar a ese punto antes tenemos que haber estructurado toda una serie de elementos, de estímulos, de publicidad, de mensajes, de aparición en redes sociales, de lo que sea, pero que nos ha permitido que lleguemos a esa conclusión que vale la pena visitar el website o que vale la pena visitar la tienda o que vamos a comprar una determinada marca. Pero tampoco es suficiente. Tenemos que entender que después hay una relación de después. Esa relación de después es cómo podemos ir recordando esa marca, con qué política de fidelización, qué estímulos sensoriales nos hacen recordar esa marca, con qué cadencia, qué servicio ampliado, qué garantías hay, qué experiencia hemos podido proyectar socialmente en nuestro entorno a partir de lo que es esa marca. Por tanto, todos y cada uno de estos criterios son importantísimos para entender cómo se estructura el mensaje de marca. Pero aún así hay otro, que es el campo del canal, ¿no? Hay el canal digital y el canal físico, pero que con esta nueva realidad todo esto ya se mezcla, todo eso ya pasa a difuminarse y realmente ya no tenemos tanto que hablar de omnicanalidad, sino que tenemos que hablar muchísimo más ya de experiencia líquida. Después os enseñaré algún ejemplo de experiencias líquidas de algunas marcas que ya están entendiendo que el factor canal no es diferente ya para las marcas. No estamos pendientes cuando una marca contactamos con ella a través de nuestro móvil o cuando la vamos a ver físicamente, ni cuando recibimos el pedido, ni cuando el delivery o el packaging o el servicio de garantía está con la relación de la marca. Todo eso cada vez tiene que estar más alineado con lo que es una experiencia líquida. Todo eso conlleva lo que denominaríamos, que antes os avanzaba, lo que sería una Smart Brand. Una Smart Brand, con este nuevo contexto, sería entendible en el factor de que muestra claramente qué valores tiene, valores sociales, culturales y demográficos sobre todo, o sea, qué iniciativas contempla en su porqué, en su por qué hace ese producto, en su por qué ofrece ese servicio, que es clave. Ya no importa tanto el qué hacemos, sino el por qué lo hacemos y el cómo lo hacemos. Después que haya conciencia medioambiental, obviamente, un respeto por todas esas actividades que se puedan lidiar correctamente con un entorno con respecto al planeta. Entender muy bien los contextos, o sea, tampoco ser completamente aseverativos y sentenciosos en cada una de las frases de los mensajes, sino saberlos adaptar a diferentes contextos y a diferentes realidades. Otro paso importantísimo es que siempre
estamos demandando ya como usuarios y sobre todo las nuevas generaciones que se están incorporando en el mercado, que haya conocimiento. Si es meramente una transacción económica, esas marcas se penalizan. Es importante que siempre ofrezcan algún tipo de conocimiento que sea una amplitud de proyección de marca. Todo el tema de la omnicanalidad o experiencia líquida que esté presente en cada una de las actividades y que sobre todo las marcas sean secuenciales, sean declinables, tengan diferentes, sobre todo a nivel de naming y a nivel gráfico, de adaptarse, diferentes mensajes para adaptarse a diferentes contextos, ya sean más temas de fundación, sean más servicios, por ejemplo, técnicos, sean más vinculados a experiencias de delivery, sean más vinculados a diferentes estratos de tipologías de clientes por edad o por género. O sea, cada vez ir ajustando más esas marcas, pero para que cada uno tenga el contacto con la marca que sea más ajustado. ¿Cómo lo hacemos nosotros en el caso de Brancelona? Bueno, nosotros nos basamos en la metodología Cyclical Branding, que entendemos que para estructurar bien lo que es una marca, lo contemplamos a partir de 575 diferentes acciones. Estas 575 diferentes acciones se dividen en 8 módulos y que es lo que al final, más o menos el time frame de desarrollo de todo lo que es una marca se calcula alrededor de un año. Cuando lo tenemos todo más o menos con mensaje coherente, es lo que nos permite decir que podemos tener una buena marca o una marca que responde a las exigencias y a las necesidades que podemos tener delante de diferentes contextos. Dejadme mostraros, que os muestre tres posibilidades de mensajes de marca, tres evidencias de marca que están trabajando, creo, muy bien ciertos aspectos de cómo relacionarse con sus usuarios, con sus clientes. Una que me permito mostraros es Levi's, la marca de jeans que todos conocemos, que seguramente casi todos hemos tenido unos, pero justo ya antes de todo el tema del lockdown, del COVID-19, empezó a estructurar un mensaje muy basado en empezar a generar los jeans con fibras naturales, fibras reciclables, o sea que había ya, como antes decíamos, todo un tema de conciencia medioambiental. Los valores de Levi's también han ido cambiando y su historia, el poder transformador de su historia también ha sido completamente cambiado. Levi's está prescindiendo poco a poco de las grandes flagship stores y se está posicionando básicamente en pequeñas tiendas o sobre todo en corners. Esta fotografía está tomada en Berlín, en una tienda de bicicletas, y lo interesante de Levi's es que si hace 20 años analizamos la publicidad de Levi's, era un cowboy, era un chico solo, montando a caballo, que fumaba, llevaba una barba de 3-4 días y con tono pues, un poco incluso agresivo, un poco salvaje, afrontaba todas las inclemencias que podía encontrar en el desierto montado su caballo. Bien, la sociedad ha cambiado muchísimo en 20 años y el relato se tiene que cambiar. Igual que antes os decía que las marcas a fecha de hoy tienen que cambiar su relato, en ese caso Levi's ya llevaba tiempo cambiando su relato. El hecho de montar a caballo hoy en día no nos puede parecer ya muy aventura. Far West tampoco nos queda tan lejos. El hecho de estar solo, cada vez hablamos más de una sociedad y de trabajo en equipo. Lo de fumar, también la sociedad cada vez lo penaliza mucho más. La visión de hombre solo, desafiante ante el peligro y demás, también es un relato que no compramos con la misma facilidad que a lo mejor podíamos haber comprado hace unos años. Realmente Levi's sigue hablando del concepto de rider, el concepto de montar, pero ya no montas un caballo, montas bicicletas. Si os fijáis, el fold, al doblar el jean, aparecen dos líneas que son brillantes, que son luminiscentes, para montar en bicicleta en un entorno urbano. Entonces, el concepto, lo que os decía antes, el cambio es bueno, la transformación es mejor. Sí, el concepto es montar, el concepto es ir a la aventura, pero ir a la aventura ya el casi 40% de la población ya vive en grandes urbes y poco a poco las tendencias indican que los grandes porcentajes de la sociedad acabaremos viviendo
más de la mitad de la población en grandes urbes, tenemos que entender que esas grandes urbes pasan a ser smart cities, tienen que tener respeto medioambiental, tiene que haber conciencia ecológica, tiene que haber un entorno que sea más o menos friendly, que sea más o menos amigable, y Levi's ya ha empezado a estructurar ese discurso. Con eso genera unos enganches a esta marca y precisamente también genera toda una actitud, que es el eje que antes os comentaba que es importantísimo, ¿no? Que es el eje actitudinal. Llegar a una reunión, llegar a casa con el jean doblado, ya no es que muestres tan solo los valores de montar en bicicleta, de estar en un entorno dinámico, de estar seguramente en una urbe y haber montado en bicicleta, sino que también es proyectar los valores que esa marca conlleva y que es una nueva manera de posicionarse en el entorno comercial. Estos días habréis visto también en vuestras ciudades, aquí hay un ejemplo de Madrid y hay otro ejemplo de Londres, cómo las marcas empiezan a relacionarse, por ejemplo, con antes lo que decíamos, con los proveedores y en el espacio público, que es un ámbito que, bueno, hace relativamente poco solo estaba copado por la publicidad en los OPIs. Estos stickers, por ejemplo, que podemos ver en el pavimento a la izquierda en Madrid, y hay un tono de que los chicos que hacen el delivery entienden que esa marca les está hablando a ellos directamente y que por tanto sabe indicarles dónde se deben posicionar en el espacio público por el tema del social distancing. El de la derecha es un mensaje de Waitrose, una cadena de supermercados en el Reino Unido, donde te hace entender de que si eres un trabajador de la seguridad social, un enfermero, un médico de los servicios sociales, lo hagas saber y no hagas cola en la calle, sino que tan solo llegues a la puerta, enseñes tu acreditación como trabajador del Servicio de Salud Pública Nacional y ellos mismos te van a ayudar a hacer la compra y te dejarán pasar delante de todo y vas a tener una persona para que le puedas indicar qué es lo que quieres comprar y te lo pueda entregar de la manera mucho más rápida. Todos estos elementos obviamente sirven para ofrecer un mensaje directo al implicado, pero a la vez hay una proyección social. Todas estas marcas nos generan más o menos unas empatías, unos sentimientos. No nos quedamos tan solo en la parte racional, sino que ya empezamos a trabajar la parte emocional. Y va relacionado con todos los valores de brand equity y todos los valores de mostrar valor a través de la comunicación. Y por último, dejadme que os muestre un ejemplo de experiencia líquida de la ciudad de Berlín, como por ejemplo Audi desde hace tiempo en el centro de las ciudades no tiene concesionarios con automóviles, sino que simplemente tiene los Audi Cities, son unas tiendas que mediante cita previa te reciben, detallas exactamente el modelo que quieres conducir, con colores, acabados, bueno, toda la experiencia completa a través de las pantallas y finalmente tienes una realidad virtual donde puedes probar con un alto índice, casi real, de qué sensaciones vas a tener en el volante del automóvil. Esta nueva manera de comunicarse es importantísima y irá creciendo muchísimo más, ¿no? Todo el tema de la realidad virtual, todo el tema del Internet of Things, todo el tema de cómo iremos trabajando y percibiendo cada una de las sensaciones con las marcas, ya no es tan solo que nos ofrezcan experiencias novedosas, sino que sean experiencias que van mucho más vinculadas a esta nueva realidad que se nos está imponiendo en nuestro día a día, en cómo compramos, en cómo nos relacionamos o incluso como hoy, por ejemplo, estamos atendiendo al webinar, ¿no? Por tanto, estas evidencias sí que nos dejan entender de que todos estos elementos son importantísimos para contactar. Muchas veces, y eso sobre todo en el mundo de la empresa nos encontramos, pero sobre todo muchas veces en Barcelona nos encontramos con las startups, donde hay una alta implicación por parte del fundador con su marca. Debemos de entender que la marca no es del CEO, no es del fundador. La marca es de los consumidores y ellos le van a dar el significado y ellos le van a dar la trascendencia de esa marca según la entiendan, la vean y la perciban. Por tanto, una marca que vamos viendo en cada uno de esos aspectos, de esas 575 acciones que antes os decía, solo un punto de estas 575 acciones es el hecho de que del puro ejercicio técnico de diseño de lo que es una marca. El resto de elementos, el resto de módulos, ya sean identidad estratégica, evidencias periféricas, retail, producto, packaging,
brand coaching, auditoría en data, son elementos que sí que debemos estructurar, que debemos ser armoniosos en cada uno de los elementos. Tenemos que tener un eje que nos dé coherencia a este mensaje, pero el único eje que nos da coherencia a que podamos estructurar una experiencia de marca completa es la marca. Es el elemento más importante. Esto sería un poco la síntesis de estos módulos que antes comentábamos y que son las partes importantísimas de cuando empecemos a diseñar y a estructurar todo lo que debe ser una marca también preparada para la nueva realidad. Para acabar, ¿qué consejos podríamos dar a partir de cómo debemos gestionar, diseñar y liderar las marcas? Ya no tanto en esta nueva realidad, porque esto, bueno, lo que estamos viviendo ahora, honestamente, no tengo ni datos, ni puedo asegurar nada, más allá de mis propios pensamientos, pero no está a la altura de lo que se me exige en este webinar. Lo más importante yo creo que es prepararse para cuando más o menos entendamos de que si esa es la situación que tenemos que vivir, cómo debemos cambiar las reglas del juego de nuestras marcas y en nuestra empresa. Yo lo basaría en 3 elementos claves, ¿no? Que es, bueno, ofrecer un relato veraz, un relato de esperanza, obviamente, y que seamos guía, en más o menos medida en nuestra marca, que seamos guía. Todos estos elementos se elaboran y se estructuran sobre todo en el eje actitudinal, más allá del visual, del verbal y del sensorial. La parte que tenemos que trabajar muchísimo en la marca a fecha de hoy es en la parte actitudinal. Los desafíos que tenemos, bueno, como usuarios queremos que las marcas sean veraces y que por tanto si ofrecemos información sea fiable y que sea una información en la que nos sentimos identificados. El otro paso que queremos es que las marcas sean útiles, ¿ok? Y que por tanto reclamamos que las marcas tengan liderazgo y sobre todo que tengan conciencia social. Por tanto, esa parte actitudinal que también tenga iniciativas conmovedoras, un poco como lo que hemos visto antes con los stickers en la calle, ¿no? Es decir, bueno, tiene que haber una implicación social. Si solo hay un relato vinculado a una transacción económica, es un mensaje que no nos interesa y que sobre todo, a fecha de hoy, más sensibles todos, todavía más de lo normal, nos produce rechazo. Y finalmente, lo que decíamos al inicio, sobre todo vinculado con los datos y las evidencias que tenemos, es que queremos que los usuarios, las marcas queremos que tengan voz, que tienen que entender que son mucho más que un producto a la venta. Una marca, lo podemos decir, es que este es mi producto. Bueno, ok, los productos un poco, pues bueno, como en diferentes momentos, en diferentes situaciones, algunos son mejores que otros, pero más o menos el mensaje no es tanto, insisto, en el qué, sino sobre todo el por qué y en el cómo. Todo eso tiene que ya entrar en la cultura corporativa y educar tanto a nuestros proveedores y a nuestro equipo en esa misma línea para ofrecer una satisfacción en la experiencia de marca. Por tanto, estos mensajes de veracidad, estos mensajes de esperanza y también esos mensajes de guía, trabajándolo en el área de actitudinal de nuestra marca, son importantísimos y de ahí seguramente también se establecen ya muchísimas más políticas de co-branding, se establecen ya muchas más políticas de tener mensajes ajustados con conciencia social, porque realmente ya como gestores de marca y como consultores de marca en nuestro día a día en la agencia, hemos de reconocer que la situación actual no es una situación que podamos llevar de una manera innovadora o proactiva, como acostumbrábamos a llevar antes las cuentas con nuestros clientes, sino que ha sido totalmente reactiva. Hemos tenido que reflexionar bastante sobre cómo estructurar bien el mensaje, ver varios datos que nos den evidencias de hacia dónde podríamos empezar a trabajar. Después, con nuestra experiencia trabajando para diferentes sectores, ir viendo qué sectores son más dinámicos que otros, sobre todo el sector farmacéutico y sobre todo el sector sanitario. Y una vez tenemos claro todos estos elementos de datos, evidencias y experiencia, empezar a estructurar mensajes que estén a la altura de lo que demandamos a las marcas con esta nueva sensibilidad y con este nuevo entorno que tenemos. Entonces, bueno,
hasta aquí sería un poco la explicación. Un placer para mí si tenéis dudas o cualquier consulta, pues que a través de Joao lo podamos compartir conjuntamente. Muchas gracias. Hola, Marc, gracias. Es estupendo todo lo que has compartido con nosotros y súper interesante además por el momento que estamos viviendo. Sí que hay algunas preguntas que creo que son interesantes. Carol Carbajo nos hace una pregunta eh, que creo que es un poco trampa también, pero porque creo que es difícil de contestar en este momento. A ver. Dice Caro, o sea, hablamos de marca en términos generales. ¿Qué diferenciaciones harías para una marca de una pyme, business to business, del sector industrial? Eso es como súper específico. A ver, sí, primero de todo es también saber entender qué sector industrial, qué ámbito abarca, cuál es la realidad y el posicionamiento de esa empresa. O sea, creo que hay demasiados frentes abiertos para que yo pueda responder medianamente objetivo al respecto. Pero sí que creo que podríamos sintetizarlo en lo que hemos dicho antes. El factor actitudinal de las marcas, si solo tiene un mensaje de cultura de producto, entenderemos ya como sociedad a fecha de hoy que es podríamos decir, una marca o un producto pre-COVID, ¿no? No hace falta que le pongamos COVID. Yo creo que esta situación, esta crisis, lo que nos ha permitido es ver que hay nuevas maneras de relacionarnos. No valoraré si son mejores o peores, sino que son nuevas maneras de relacionarnos. Hay nuevos canales y que todavía, sobre todo en el sector mediterráneo, en el área mediterránea, el tema sobre todo del canal digital era un tema que, bueno, era complementario, ¿no? Y si a veces no teníamos la web a la altura de lo que teníamos en los catálogos o lo que le decía nuestro equipo comercial, pues bueno, no pasaba nada. Yo creo que ahora precisamente esa actitud, por eso he puesto también el slide de que es muy importante que las marcas eduquen a equipo, eduquen a proveedores y eduquen al cliente final. Todo tiene que ir vinculado a una misma cultura. Por tanto, yo creo que es el momento ideal para redefinir programas corporativos, para redefinir cuál es nuestra promesa, para redefinir cuál es nuestro leitmotiv, para redefinir cuál es el mensaje que queremos dar, pero no solo de puertas afuera, sino también de puertas adentro. O sea, no entendemos, no entenderemos de una manera un mensaje que pueda ser muy atractivo a nivel de precio, a lo mejor un producto, pero después hay una precarización con el equipo, ¿no? Entonces, creo que es el momento de revisar manuales, que es el momento de revisar actitudes, que es el momento de revisar pues, cómo actuamos como empresa, qué posicionamiento social tenemos, sea del sector industrial, sea del B2B, sea del B2C, sea en un ámbito mediterráneo o sea un ámbito internacional. O sea, tanto da. Yo creo que es el momento, estudiando las peculiaridades de cada empresa, pero de tener un momento clave para refundarnos y transformar ciertos mensajes que podamos ofrecer y que sean más interesantes y más atractivos para nuestra audiencia a fecha de hoy. O sea que por complementar la pregunta, es el modelo de la estrategia digital no es entonces quizás la salvación de las marcas en este momento, ¿no? No, es que no hay panaceas. Hace 10 años, cuando había también la gran crisis, parecía que si todo era montarlo a nivel también con una web, ya tenías una empresa y que, bueno, se ha visto y se ha evidenciado que no es así, al contrario. Lo que queremos es una armonía de mensaje y que el tema digital lo tenemos que posicionar como un elemento más, tampoco discriminarlo ni pensar que es la panacea, sino que es al final un mensaje muy de armonía, que tanto el canal físico como el canal digital, y por eso también hablaba de experiencia líquida, no tenemos que saber decir que una marca habla de una manera en un canal y a lo mejor en los soportes físicos habla de otra, ¿no? Si decidimos hablar de tú, por ejemplo, pues que todo hablemos de tú. No es porque el chico que lleva community management o el chico que lleva todo el tema digital, ahí nos podemos permitir ciertas licencias, no. Tenemos que decir que si hablamos de tú todos, incluso en el contacto comercial o entre nosotros como equipo, ¿no? Más allá de los cargos que tengamos. Por tanto, yo creo que es un poco relacionándolo con la pregunta, sí, es el momento, de lo que decía antes, de invertir en marca, que la marca es la que, en cierta manera, nos va a marcar cómo pintamos el terreno de juego
y ese césped, ¿no? Ese pitch, vamos a saber a lo que vamos a jugar. Podemos, un pitch, una área verde, podemos jugar a fútbol o podemos jugar a rugby. Y es muy importante saber, porque si juego rugby y me tiran al suelo, yo no me puedo quejar. Oye, es que me han tirado al suelo. No, estás jugando rugby. Sabemos que el campo está pintado de esa manera. Si juego a fútbol y me tiran al suelo, a lo mejor sí que me puedo quejar. Por tanto, yo creo que estaría de empresas, señores, tenemos un pitch, ¿cómo lo pintamos? ¿Con qué líneas? Esas líneas son para jugar a hockey, para jugar a fútbol o para jugar a rugby. ¿Sabemos a lo que jugamos? Pues bueno, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que, de hecho, acabas de contestar en parte a una pregunta de Mario, Mario Castillo, que nos pregunta, o sea, teniendo en cuenta que actualmente las empresas están volcadas a optimizar el flujo de caja para poder mantenerse, ¿cómo poder maximizar las inversiones para llegar con más impacto a los consumidores a través de los medios digitales? Sí, sí, sí. Yo creo que en sector moda hemos tenido en el Reino Unido un caso que ha llegado a España también, que es el caso de Primark. Primark es una mega marca del sector moda que tenía unos números increíbles, que era un referente en muchos casos de cómo estructuraba un cierto mensaje, pero que esta situación del COVID la ha cogido en que no tenía ningún canal digital y no ha tenido manera de relacionarse con sus clientes hasta, creo, el 12 de mayo, relativamente una semana. Esa gran marca tenía los pies de barro. ¿Por qué? Porque lo había volcado todo a un canal, ¿no? Que era el físico, que era el tema del shop, y el digital lo había olvidado. Ese ejemplo, que lo pongo como totémico, ¿no? Las pérdidas creo que solo en España han sido de 375 millones en lo que llevamos de tiempo de crisis del COVID, también lo podemos llevar muchas veces a pequeñas marcas que lo volcan todo en el ámbito digital, ¿no? Y que todo ahí queda volcado en cómo nos comunicamos por redes, cómo tenemos la web, sí. Pero no es nada para nada suficiente, tenemos que cuidar eso, ok, ahí más o menos podemos jugar las mismas reglas que una gran marca, pero tenemos que tener después muy en cuenta cómo vamos a trabajar todo el aspecto físico. Yo estos días pongo como ejemplo todo lo que son marcas naturales y todo lo que son marcas que trabajan en el concepto de respeto medioambiental, de belleza. Hay marcas que lo elaboramos todo muy bien. El mensaje, el packaging, los productos, la formulación, los técnicos, el mensaje comercial, todo. Cuando hacemos el delivery, cuando en casa conectamos y queremos comprar ese champú y nos lo entrega y llega un mensajero con una motocicleta que hace ruido, que a lo mejor no cumple ninguna normativa ni de polución ni de ruido y nos entrega ese champú, en ese momento se me acaba de romper toda la experiencia de todo lo que hemos hecho. Y no la rompe la propia empresa, que sí, la rompe un proveedor, un partner externo que decimos, oye, lleva esto. Si no está alineado el proveedor y yo he comprado una serie de premisas, porque me he creído esa marca y la voy siguiendo y veo que todo está muy cuidado. Si en el momento del delivery me lo entregan con una caja rota o me lo entregan con un sistema que no considero que sea el adecuado, en ese momento se me acaba de romper toda la química, ¿no?, que pueda tener con esa marca. Por tanto, pongo este ejemplo porque precisamente todos esos aspectos, como antes decíamos, lo que es una experiencia de marca, que son tantos elementos, lo que tenemos que hacer, sobre todo cuando trabajamos en el canal digital, es cuidarlos muy bien, pero pensar que después hay una parte física. Y esa parte física también se tiene que cuidar muy bien. Perfecto, sí, es verdad. Tengo una pregunta aquí interesante de Alex Matos, que yo creo que es Alejandro Matos, sí, es un colega. Pregunta, Marc, ¿qué formación académica / experiencia crees que es la más adecuada para la persona que construye la marca? Y no estoy hablando de quien diseña la identidad visual, estoy hablando de quien investiga y crea la base estratégica de esa marca. Yo creo que estando aquí en Fits y teniendo portadas de eso es una pregunta bastante pertinente, ¿no? Sí, muy pertinente. Yo creo que, bueno, igual que tú, Joao, nuestro esfuerzo precisamente es dar a entender que la visión transversal, interdisciplinar y estratégica que tiene un diseñador tiene que estar muy bien valorada. Entender que un diseñador solo solventa situaciones técnicas puntuales ante un determinado requerimiento es una visión muy equivocada de lo que es ser un diseñador. Yo puedo hablar por mi ejemplo, en mi día a día, supongo que como tú, con tus clientes. Sí, hay gente que viene del mundo de negocios, o viene del mundo de marketing, o viene del mundo con grandes backgrounds y con una sensibilidad extrema y que saben solventar situaciones de una manera excelente.
pero de una visión estratégica transversal y que más o menos podamos ofrecer soluciones y generar oportunidades, eso yo creo que va muy vinculado a lo que es la formación y como entendemos la formación en IED y en FITS de lo que debe ser un diseñador, que es una visión completamente transversal. Y creo que la industria requiere de ello. Yo personalmente soy diseñador gráfico de formación, estuve un tiempo trabajando y vi que los mejores gestores que yo conocía de marca en el centro de Europa, Suiza, Alemania, eran diseñadores industriales. Y estudié diseño industrial precisamente para poder gestionar debidamente el día a día de una marca, porque no es tan solo que lo resolvamos con elementos técnicos de lo que entendemos que es el diseño, sino que tenemos que saber gestionar a veces momentos, tiempos, presupuestos, recursos, equipos, entornos y también saber analizar bien el entorno. Yo soy muy cuidadoso a veces con el uso del data, porque hoy en día, y más aquí en el concepto del Reino Unido, los datos lo es todo. Pero los datos, si los diseñadores nos dejamos arrastrar por los datos, no ofrecemos nuestro potencial. Los datos indican la situación en un momento determinado y sirven mucho para analizar el ayer y para analizar el hoy, pero para analizar el mañana los datos no sirven para nada, porque si no, aquí tenemos una evidencia con lo que ha sucedido ahora con el COVID, los datos ya nos habrían alertado de cómo teníamos que trabajar como todos, en cualquier área, cómo teníamos que trabajar y gestionar. Por tanto, los datos sí, los datos son importantes, son evidencias, los podemos contrastar, pero la función del diseñador es, bueno, tener una visión totalmente estratégica y creo que sí, hoy en día la tarea del diseñador es que está todo por reinventarse, el espacio público, las construcciones, las relaciones, los productos. Cuando antes hablaba también de que cada vez las categorías son más difusas, la batalla que hay ahora, por ejemplo, entre restaurantes y supermercados, de cómo entendemos lo que es la comida en factor tiempo y en factor saludable, es increíble, es un análisis de mercado interesantísimo, ¿no? Es decir, bueno, ¿dónde está hoy en día? ¿Qué compramos? ¿Comida o compramos salud? En la construcción igual, ahora con los materiales, con todo lo que pasará con la lectura del COVID también. ¿Qué queremos? ¿Materiales para construir o materiales para estar seguros? Ya no del exterior, sino de nosotros mismos o de las relaciones que tengamos dentro de casa. Por tanto, sí, los datos sirven, pero yo creo que la formación de diseñador, esa insatisfacción constante que tenemos los diseñadores, que creo que nos podemos quejar todos, de lo que es el diseñador y que a veces te lleva una frustración mental constante, te sirve a la vez para mantener esa visión y esa capacidad de liderazgo y de innovación que requieren las empresas. Perfecto, sí, al final un diseñador gráfico no tiene por qué ser un diseñador gráfico. Esta formación que tiene base es la plataforma para un crecimiento para un diseñador de marca. Un diseñador de marca es como bien dices, ¿no? No es alguien que mira meramente la parte visual de la marca, sino que tiene la capacidad de mirar la parte estructural, de formar esa marca como un todo, ¿no? Sí, sí. Aprovecho que estamos hablando de educación y Jorge del Castillo nos pone una pregunta que es en el sector de la educación, en donde las universidades tienen una marca institucional, el servicio educativo ha perdido mucha credibilidad por su cambio en la impartición, la cual pasó de presencial a virtual. O sea, la deserción para el semestre entrante se ha proyectado al 40%. ¿Qué aspectos consideras sobre este hecho? Hablar de manera generalista siempre es que es delicado, pero yo también insistiría, ¿no? Yo creo que si se dan formaciones y capacitaciones honestas, transparentes y que sean útiles, o sea, que sean aplicables o que puedas demostrar de qué manera, como mínimo, se han aplicado posteriormente, sea virtual o sea presencial, obviamente, y qué institución las imparte, ¿no? O sea, también el mundo... Aquí podemos entrar en el mundo del diseño, también hay mucho intrusismo, hay veces que en el mundo del diseño también no hay unos estándares de excelencia que, bueno, seguro que tú, yo y comunidad IED podemos compartir en que no siempre son lo que entendemos que debe ser el diseño, ni sintonizados con la realidad del diseño a fecha de hoy, ¿no? Sí, podemos hablar del diseño de antaño. Sí, es cierto, yo mismo también he visto y he sentido algunas capacitaciones o formaciones que creo que no estaban a la altura de lo que se presentaba. Bueno,
creo que lo mismo que cualquier sector y cualquier mercado, habrá una segmentación. Las marcas que sepan desarrollarse debidamente en este entorno y que ofrezcan calidad se seguirán y se mantendrán, y las que nosotros poco a poco vayamos penalizando y entendemos que no cumplen con nuestras expectativas, pues o tenderán a ser menores o tenderán a desaparecer. Correcto, al final yo creo que también muchas marcas, nosotros trabajamos con el sector de educación, se tuvieron que adaptar a un momento, es un momento que nadie lo esperaba, de un día al otro conseguir tener todo un campus online. Es correcto que muchas marcas educativas no estaban preparadas, hemos visto con varios casos, pero también hemos visto muchos en que realmente esa credibilidad no se ha perdido. De hecho, ha sido una oportunidad para generar aún más credibilidad al conseguir hacer este pasaje del físico al virtual de una manera tan espectacular. A ver, es que tenemos muchísimas preguntas, ¿sabes? La gente se ha animado mucho. Yo, perdonad, estoy intentando un poco seleccionar algunas, me pierdo un poco, hay un hilo muy grande de preguntas. Intentemos, a todas no llegamos, seguramente, porque nos está terminando el tiempo. A ver. Yo creo un poco un tema que también hemos hablado, si Miguel nos pregunta si la marca puede elevar el valor en el producto final delante del usuario. Sí, es lo que denominaríamos el brand equity, ¿no? Que a través de una buena gestión de marca, la percepción que tenemos del producto o del servicio es de una percepción de valor mayor. Claro, para llegar al brand equity antes tienes que invertir en marca, sí, y gestionar bien una marca. O sea, la relación con las marcas yo siempre las pongo que es como la relación entre las personas en nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que a lo mejor pueden decir algo que puntualmente no compartamos con ellas, pero si antes está demostrado por bagaje que lo que ha ido diciendo casi siempre ha sido coherente, pues incluso llegar a dudar, a lo mejor soy yo que no lo acabo de entender bien, ¿no? Pues con las marcas lo mismo. Si una marca te ha demostrado en infinidad de veces que tiene unos estándares y unos valores muy altos, puntualmente puedes llegar a ver un producto que te sorprende o a lo mejor no lo categorizas en la línea en que tú tenías percibida esa marca, pero seguro que tú mismo te hace replantearte tu situación y tu relación con ese producto. Seguro que tiene algo que es interesante, ¿no? Y si una marca pues, ha sido siempre desastrosa o muy mal gestionada y al final saca un producto, por muy bueno que sea, bueno, te llevará esa marca y a lo mejor tú no lo percibes del todo excelente. Por tanto, sí, las marcas ayudan a que a veces productos que podríamos considerar con un estándar de calidad los podamos percibir como excelentes y satisfactorios, y a veces productos en la misma línea técnica con una mala marca no los podamos percibir con la misma percepción de valor. Voy a juntar dos preguntas un poco para cerrar, porque se nos está yendo un poco el tiempo. Lo siento mucho. Sé que es súper interesante. Podríamos estar aquí, pues, igual una hora más hablando. Junto una pregunta de Rodrigo Vivar y al mismo tiempo una que justo esta tarde te la envié por WhatsApp porque me pareció pertinente. Rodrigo pregunta si el escenario post-COVID se convierte en una oportunidad competitiva para las marcas medianas. Yo a esta pregunta le sumo un poco lo que te había comentado de Mark Ritson, que es este gurú de Marketing Week, ¿no? Que al final él pone la cosa como, bueno, va a haber una recesión y ya está, pero realmente no va a haber ningún cambio. De nada, o sea, no va a haber un cambio profundo de mentalidad, ¿no? Teniendo en cuenta, porque creo que se pueden relacionar las dos preguntas, ¿no? Tú donde sí va a haber oportunidades, va a haber un cambio, no va a haber, vamos a tener una recesión y ya está. Todo tiene un matiz de importancia, pero yo creo que habrá oportunidades sin duda. Yo os he puesto antes el ejemplo de Primark, ¿no? Porque, o sea, Primark podría ser imbatible incluso ya por un discurso de precio, ¿no? Que a veces cuando intentas analizar competencia, intentas ir viendo qué posibilidades hay, pero cuando en muchas de ellas son muy buenas y encima tienen un precio mejor, es eso que dices, bueno, mañana más porque tenemos que pensarlo muy bien, no es una cosa que puedas ver relativamente rápido. Y tanto que hay oportunidades, yo creo que sí, que hay muchísimas oportunidades, pero vendrán siempre dadas con qué relación. Esto, si me permitís, pondré un símil futbolístico a eso. Yo siempre, eso es como
como deporte, ¿no? Es decir, bueno, si tú sabes que tu adversario es muy bueno con unas determinadas habilidades, si tú intentas luchar con las mismas habilidades que él, si él es muy bueno, al final te va, porque tú en realidad estás forzando a jugar ese tipo de juego, ¿no? Lo que tienes que buscar siempre es en qué habilidades no es tan bueno o en qué habilidades podemos jugar de una manera totalmente diferente a la competencia. Ese yo creo que es el gran discurso que podemos encontrar ahora. ¿Una empresa mediana puede competir a una multinacional? Sí. Sí, porque en nuestro caso, con nuestro portfolio, os puedo decir que nos han sorprendido muchísimo las empresas pequeñas y medianas. Las grandes empresas, hasta que no han ido afinando la maquinaria para adaptarse a un teletrabajo, a un mensaje, a salir de los protocolos, adaptarse a un discurso, analizar la situación, bueno, es como maniobrar un portaaviones, ¿no? Es decir, bueno, sí, el portaaviones cuando llega tiene mucho poder, pero hasta que no llega, en una barca, ¿no? Puedes ir manejándola con mucha más celeridad, ¿no? Por tanto, si me permitís este símil con el deporte, yo creo que es muy importante. Tienes que saber, ok, qué habilidades hay, pero qué otras no tienen, o qué otras pueden tardar muchísimo más en llegar, por un factor demográfico, por un factor de cultura, por un factor de oportunidades y de saber entender el mercado. Cambiar el discurso de comunicación de una gran empresa es muy difícil, porque siempre te saldrá algún soporte que todavía no está alineado al soporte que quieres. El de una pequeña empresa no. El de una pequeña empresa tienes esa ventaja. Si esa ventaja, cuanto más coherente, más ágil seas y obviamente más diferenciado seas, todo eso producirá mucho más valor. Y sí, yo creo que es el momento para pequeñas y medianas empresas de tener su oportunidad, de tener su chance de ofrecer discursos que sean atractivos, flexibles y que vayan mucho más en sintonía con esta nueva sociedad. Bueno, al final es como una especie de una agilidad estratégica, digamos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que rematar porque ya nos hemos consumido todo el tiempo. Marc, muchísimas gracias. Gracias a ti, Joao. Fantástico. Gracias a todos por lo que han participado. Mil gracias por las preguntas. Disculpar no llegar a todas las preguntas. Es imposible, realmente hay un panel enorme de preguntas. Acordaros que en breves momentos creo que os enviaré un mail con una encuesta, que es muy importante de nosotros también saber si os ha interesado el webinar y de qué ha servido. Y gracias desde FITS, desde IED, y estamos en contacto. Muchas gracias por todo. Chao. Adiós.